Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Contentos en esta mañana de saludarles a cada uno de ustedes, que nos puedan estar viendo a través de este medio, poder platicarles en esta mañana y poder compartir con ustedes una porción más de este maravilloso mensaje que estamos escuchando en las mañanas. Hoy se ha cumplido esta escritura. Agradecemos al Señor que en medio de todo nos ha dado a nosotros la oportunidad de ver este cumplimiento, de ver la palabra, cómo ha acontecido en nuestro día, cómo Dios ha cumplido sus propósitos a través del mensajero y a través del mensaje que se nos ha sido revelado. Vamos en esta mañana a ir al libro de Lucas y leamos en el capítulo 4 y el verso 16. Y ahí estaremos mirando el texto sobre el cual se ha basado el profeta para hablar de este tema. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de salud, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Bien, sabiendo de que esta escritura tiene dos facetas, ¿verdad? Dos partes, y el Señor Jesucristo cumplió la primera, que es predicar el año agradable. Pero queda una segunda parte para hablar de este texto, y sabemos que esa parte se cumplió en nuestros días en la voz del santo profeta de Dios, el ungido del tiempo final. Así, hermanos, yo los invito a que estemos atentos a escuchar de una manera con gozo al santo profeta en esta mañana, hablando sobre este texto, de que hoy se ha cumplido esta escritura, y no solamente esta, sino muchas escrituras que se cumplieron a través del ministerio de William Marion Branham y que se han de cumplir a través de los hijos de Dios. Yo los invito a que estemos atentos en esta mañana, que dispongamos de nuestro corazón y que nos gocemos con lo que el Señor tiene para darnos hoy. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a orar y así recibimos al santo profeta de Dios. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por la vida, dándote gracias por la salud en esta mañana, por permitirnos estar aquí reunidos a través de esta línea virtual, Señor, a través de esta conexión que todas las mañanas tus hijos tienen por costumbre, Señor, por una buena costumbre, conectarse y escuchar el mensaje, Señor. Sabemos, buen Dios, que este mensaje es el que nos prepara para el rapto, es el que nos coloca el vestido de novia, Señor. Por eso no queremos dejar de escucharlo, dejar de leerlo, dejar de estudiarlo, Señor. Queremos tener en todo tiempo la voz del séptimo ángel resonando en nuestros corazones, sabiendo que esta es la voz de Dios. Padre Celestial, ahora te rogamos que abra nuestro entendimiento y podamos nosotros tener la revelación de lo que nos quieres decir a través de este mensaje. Bendice a cada hijo tuyo en esta mañana, Señor, cada hijo tuyo que se ha dispuesto. Permítele ver tu palabra abierta ante sus ojos, Señor.
Te lo pido y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, así vamos a disponernos con todo el corazón a escuchar. Hoy se ha cumplido esta escritura. Dios les bendiga. Se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. Cuán precisa es la escritura. Noten ustedes esto en Isaías 61, 1 al 2, perdón. Es de donde nuestro Señor estaba leyendo. Isaías 61, 1 al 2. Pero la mitad del segundo versículo de Isaías 61, Él se detuvo, donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, a proclamar el año de la buena voluntad. Allí se detuvo. ¿Por qué? Porque la otra parte para traer juicio no concernía a su primera venida, sino a su segunda venida. ¿Ven? No concernía allí, pues vemos cómo las escrituras nunca fallan. Siempre son perfectas. Jesús se detuvo exactamente donde se detuvo la escritura, porque eso era precisamente lo que habría de ser vindicado en su día, en esa primera venida. La segunda venida, Él traerá juicio sobre la tierra, pero no en aquel tiempo. Él debía predicar el año de la buena voluntad. Noten, el Mesías parado allí en la plataforma para identificarse con la palabra de promesa para aquella edad. Tan extraño. El Mesías parado ante la iglesia. Y fíjense en estas palabras tan preciosas, cuando él dice aquí, para predicar el año de la buena voluntad. El año de la buena voluntad, como todos sabemos, siendo lectores de la Biblia, fue el año del jubileo, cuando todos los esclavos y prisioneros, como habían sido capturados como prisioneros, tenían que entregar un hijo para pagar una deuda, o una hija para pagar una deuda. Y estos estaban en esclavitud. No importaba cuánto tiempo habían estado en esclavitud o cuánto tiempo les tocaba permanecer allí. Cuando llegaba el año del jubileo, cuando sonaba la trompeta, todo esclavo podía ser libre si así lo deseaba. Uno quedaba libre, ya no era esclavo. Pero si uno deseaba permanecer como esclavo, entonces tenía que ser llevado al templo y parado junto a la columna del templo, y tomaban una lesna y le perforaban la oreja. Y entonces usted tenía que servir a ese amo por el resto de sus días. ¿Qué ejemplo tan perfecto es del Evangelio de Jesucristo? Cuando es predicado el año de la buena voluntad y el tiempo del jubileo. Cualquiera, no importa quién sea, cuál sea su color, a cuál denominación pertenezca, qué tan profundo se haya sumergido en el pecado o qué mal tenga, usted puede ser libre cuando oye sonar la trompeta del Evangelio. Usted queda libre. Pero si usted le da la espalda al mensaje y se niega a oírlo, note, a usted le perforaban la oreja con una lesna. Eso quiere decir que usted ha cruzado la línea entre la gracia y juicio. Y usted jamás oirá el Evangelio otra vez. Usted jamás progresará. Usted permanecerá como esclavo al sistema en que se encuentra por los días que le queden. Si usted se niega a oír el año de la buena voluntad. Ahora, la otra parte del versículo, como dije, no requería atención, porque este Mesías que viene ahora, en este tiempo, es cuando Él traerá juicio. Ahora, ¿cómo pudieron aquellas personas fallar en reconocer quién era Él? ¿Cómo se les pasó por alto? ¿Cómo pudo suceder cuando fue tan claramente dado a conocer y mostrado? ¿Cómo es posible que no lo captaron? Cuando Él... ¡Qué tremenda palabra! Piensen en eso. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. ¿Quién lo dijo? Dios mismo, el cual es el intérprete de su propia palabra. Hoy se ha cumplido esta escritura. El Mesías, Él mismo, parado en la presencia de la congregación, leyendo una palabra de la Biblia referente a sí mismo
Y luego dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y sin embargo ellos fallaron en captarlo. ¿Qué tragedia sería esa? Pero así sucedió. Ha sucedido muchas veces. ¿Cómo pudo suceder? Por supuesto, como ocurrió en otros tiempos, fue por creer interpretaciones humanas de la palabra. Esa fue la causa. Esos creyentes en aquellos días, así llamados creyentes, estaban aceptando la interpretación que los sacerdotes habían dado de la Escritura. Por eso Jesús, no perteneciendo a ninguna de sus órdenes o sociedades, fue excomulgado de entre ellos. Y por lo tanto, no lo podían identificar a él entre su grupo porque él era diferente a ellos. La persona de Jesucristo fue tan singular que nadie debió haber fallado en reconocer que ese era el Hijo de Dios, por cuanto él era la identificación perfecta de la Escritura que fue escrita de él. Y así se conoce con cualquier cristiano, a cualquier cristiano, cuando su vida identifica las propias cosas que el cristiano debe hacer. Se paró allí y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Cuán sobresaliente, qué tan claro. Sin embargo, aquella gente lo malentendió. ¿Por qué? Fue porque tomaron la interpretación de alguna orden sacerdotal a la cual estaban escuchando. Y la historia siempre se repite. Y las escrituras tienen un significado múltiple y una revelación múltiple. Por ejemplo, como dice en la Biblia, de Egipto he llamado mi hijo, refiriéndose a Jesús. Fíjense, en la referencia hallará que también se refiere a Jacob. Esa misma escritura. Jesús fue su hijo mayor. Jacob sí fue su hijo, que él llamó fuera de Egipto, a donde nos lleva la referencia de Scofield y también las otras referencias, porque esa era la escritura a la cual se refería. Así que tenía un doble sentido. Correspondía al llamado fuera de Jacob y al llamado fuera de Jesús. Y así también es hoy. Esa raíz de tanta confusión en la que estamos, y la gente falla en reconocer la verdad de Dios. Es porque hay demasiadas interpretaciones humanas de la palabra de Dios. Dios no requiere de nadie para interpretar su palabra. Él es su propio intérprete. Ya en el principio Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Eso no requiere interpretación. Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Eso no requiere ninguna interpretación. La interpretación de Dios de su palabra es cuando Él la vindica y prueba que así es. Esa es su interpretación, al hacerlo llegar a cumplimiento. Allí es donde está la interpretación de Dios. Es cuando Él hace que su palabra se cumpla. Él la está interpretando a usted. Como cuando no existía la luz y Él dijo, sea la luz, y la hubo. Eso no requirió de nadie para interpretarlo. Pero nosotros le mezclamos los sistemas humanos. Cuando eso sucede, uno lo lleva fuera del margen. Siempre ha sido así. Pero todavía pienso en lo impactante que debió haber sido. Piénselo. El Mesías. ¿Por qué fue que no lo vieron? Porque sus propios líderes, que debían haberle reconocido, que debían haber estado bien instruidos en las Escrituras, que debían haber tenido entendimiento de las Escrituras, fueron ellos los que lo degradaron a este hombre y dijeron, para comenzar, él es un niño ilegítimo. Nosotros nunca creeríamos en eso. Años después, nosotros no creemos en eso. Nosotros moriríamos por el derecho de decir que él fue un hijo nacido de virgen. Y llegará a suceder algún día que las mismas cosas que vemos a Jehová haciendo hoy, hombres en las edades que están por venir, si es que las hay, morirán por las cosas que hablamos hoy. Lo tendrán que hacer cuando venga la marca de la bestia y no se les permita predicar el evangelio de esta manera. Cuando se realice la gran unión de iglesias, lo cual está listo ahora mismo para la iglesia mundial, usted tendrá que sellar su testimonio para esto con su propia vida. Usted tiene que creerlo ahora mismo. Si aquellos sacerdotes que lo condenaron pudieran resucitar, ellos no le condenarían. Pero dice usted, si yo hubiera estado presente, yo hubiera hecho tal y tal cosa. Pues esa no fue su edad, pero esta es su edad. Este es el tiempo. Usted dice, pues si Él estuviera aquí, la Biblia dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo.
Así que Él sí está presente. Pero estando aquí, a medida que el mundo se ha civilizado, avanzando más y con mayor educación, Él está aquí en forma de espíritu, lo cual ellos no pueden matar o darle muerte. Él murió una vez, no pueden morir de nuevo. Tuvo que llegar a ser carne para que así Dios pudiera sufrir la muerte en la carne por el pecado. Pero esta vez no puede morir. Es el Espíritu Santo. Ahora, solo pensar que tenían esas cosas en contra de Él. Otra cosa, que Él no se unía a ninguno de sus grupos. Entonces allí pueden ver, hasta por eso se veía como una mala persona. Él no quiso unirse a sus organizaciones, no se unía al sacerdocio y no se asociaba con nada de eso. Y luego, después de todo eso, Él intentó derribar lo que ellos habían edificado. Entró al templo. Nosotros le llamamos un hombre manso y él lo era, pero muchas veces nosotros malentendemos lo que es la mansedumbre. Él era un hombre de compasión, pero sin embargo a veces fallamos en entender lo que es la compasión. La simpatía humana no es compasión, pero más bien compasión es hacer la voluntad de Dios. Él pasó por el estanque de Bethesda, allí por la puerta, allí había gente tendida, multitudes. Multitud no significa un cierto número, pero allí había multitudes, cojos, ciegos, mancos, paralíticos. Y él siempre tenía compasión de la gente, pero él fue una sola persona que no estaba coja, ni ciega, ni paralítica. Quizás tenía una enfermedad de la próstata o alguna otra enfermedad muy lenta. La había tenido por 38 años. No era algo que le iba a molestar, no le iba a causar la muerte. Estaba tendido allí en un lecho y le hizo la pregunta, ¿quieres tú ser sano? Y el hombre le respondió, no tengo quien me meta en el agua, porque mientras voy, pues alguien siempre se mete antes que yo. Podía caminar, podía ver, podía movilizarse, pero estaba demasiado débil. Y Jesús le dijo, levántate. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Después Jesús fue interrogado al respecto. Pues ustedes recuerdan donde lo dice la Escritura. Y con razón, si él viniera a Jeffersonville esta noche y obrara algo así, todavía hablarían de él. Pero recuerden, solo vino a hacer una cosa, la voluntad de Dios. Ahora, eso se encuentra en San Juan 5:19. Allí obtendrán la respuesta. Él dijo, de cierto y cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, ellos debieran haber reconocido que esa era la propia vindicación de la profecía de Moisés. Porque Jehová, vuestro Dios, levantará profeta como yo. ¿Notaron que cuando él vio al varón, él le dijo, Jesús supo que él había estado en esta condición por muchos años? Siendo profeta, vio a este hombre en esa condición. Y fue allá abriéndose camino entre toda esa gente, buscando entre la multitud, hasta que halló a este cierto hombre. Pasó por alto a los cojos, mancos, ciegos y paralíticos, aun siendo un hombre lleno de compasión. Pero compasión es hacer la voluntad de Dios. Ahora, vemos que él, siendo uno que no se unía a ellos, él no tenía nada que ver con sus grupos, por consiguiente era un desechado. Él no tenía ningún... Además, un día él entró en el templo. Un hombre entró allí y descubrió la casa de Dios casi tan contaminada como está hoy día. Estaban comprando y vendiendo, cambiando dinero. Y él volcó las mesas de los cambistas y tomó unas cuerdas e hizo un azote y con eso corrió a los cambistas de dinero del templo y miró sobre ellos con rabia. Y dijo, escrito está. Aleluya. La casa de mi padre es una casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Con vuestras tradiciones habéis hecho nulos los mandamientos de Dios. ¿O podría un grupo como aquel jamás creer en él? No, Señor. Se habían revolcado tanto en el lodazal de la sociedad y la inmundicia del día, hasta que ya estaban tan eclesiásticamente congelados que ya no podían sentir las vibraciones del poder del Dios Todopoderoso. Con razón la mujer pudo tocar su vestidura y por medio de eso recibir la sanidad. Y a la vez un soldado borracho le escupió en el rostro y no sintió ninguna virtud. Todo depende de la manera en que usted se acerca. Depende de lo que usted esté buscando. Cuando usted asiste a la iglesia, depende de lo que usted esté buscando. Ahora, hemos parado allí y sin duda la gente ya se le había advertido, estaba advertida. El sacerdote ya había advertido a la gente. El próximo sábado él viene para acá y cuando venga, no lo escuchen. Ahora, puede ser que asistan, pero no presten atención a lo que él diga porque él no pertenece a nuestro grupo. Él es un desechado. No tiene tarjeta de compañerismo, ni siquiera tiene papeles de alguna organización. Él no tiene nada de eso. ¿Qué es él? Algún muchacho renegado que nació por aquí por un nacimiento ilegítimo en el hogar de un carpintero, concebido por una madre antes de casarse. Y están tratando de tapar el asunto con algo sobrenatural.
Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él descenderá por los pasillos celestiales y se presentará a nuestro pontífice y dirá, Caifás, aquí estoy. Pero nos damos cuenta que Él no lo hizo de esa manera porque no fue escrito de esa manera en la palabra. Fue una tradición humana la que causó que creyeran eso. La palabra ha dicho que vendría justo de la manera en que Él vino. Y allí estuvo parado leyendo la palabra y diciéndoles, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Y aún fallaron en verle o reconocerle. Igual como hicieron en todas las otras edades. Noé pudo haber dicho lo mismo aquel día cuando entró en el arca y la puerta se cerró. Moisés pudo haber abierto esa ventana en la parte superior del arca y mirado sobre la congregación. Recuerden, fue Dios que cerró la puerta. Y él pudo haber dicho, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Pero ya era demasiado tarde para ellos. Él había predicado por 120 años, procurando que entraran en aquel barco que él había construido, diciéndoles que las escrituras decían, así dice el Señor, va a llover. Pero ellos esperaron demasiado. Pero Noé fácilmente pudo haber dicho eso. Hoy este día se ha cumplido esta escritura. Moisés, el mismo día en que la columna de fuego descendió sobre el monte Sinaí y vindicó su testimonio, Moisés pudo haber dicho, hoy se ha cumplido esta escritura. Moisés, como ustedes saben, fue un hombre llamado por Dios, un profeta. Y mientras él estaba siendo llamado, siendo profeta, él tuvo que tener una experiencia sobrenatural para ser profeta. Él tuvo que encontrarse cara a cara con Dios y hablar con él. Y otra cosa, todo lo que él decía tenía que acontecer o nadie le hubiese creído. Así que ningún hombre tiene el derecho de llamarse tal hasta que haya hablado cara a cara con Dios, haya apartado en el desierto en algún lugar donde él mismo se haya encontrado con Dios. Y todos los ateos en el mundo entero no podrían quitarle eso con sus explicaciones. Él estuvo allí presente y sabe qué es lo que sucedió. Cada cristiano debe tener esa experiencia antes de decir una sola palabra de que es un cristiano. Su propia experiencia. Yo hablaba con mi sobrino hace unos momentos, un muchacho católico, que dijo, tío Bill, yo he corrido de acá para allá por todas partes tratando de hallar algo. Noche tras noche, antes de que estas reuniones comenzaran, él había estado llorando y de noche teniendo sueños donde entraba aquí, corriendo al altar donde se predicaba y haciendo confesión que ha estado errado. Le dije, Melvin, no importa dónde intentes ir, ni cuántas iglesias te unan, ni cuántas Ave María recen, ni cuántas bendiciones recibas de los hombres. Tú tienes que nacer de nuevo del Espíritu de Dios, porque es lo único que satisface el corazón humano. Ahora, yo sé que tienen un sustituto hoy día para el nuevo nacimiento, dándole una diestra de compañerismo al predicador y poner su nombre en el libro de registro. Pero amigos, eso es un dogma. Esa no es una verdad de la Biblia. Si fuera, entonces los Hechos de los Apóstoles en el segundo capítulo tendría que leerse de esta manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, el pastor salió a darle la diestra de compañerismo a la gente. Pero más bien dice, cuando llegó el día de Pentecostés en la inauguración de la iglesia, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así es como vino el Espíritu Santo la primera vez y así ha venido cada vez desde entonces. Es Dios y Él no cambia. Ahora, eso hace tropezar a la gente. Dicen, eso fue para otro tiempo. Pero Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cada vez que la iglesia recibió el Espíritu Santo, siempre ha sido igual a como fue la primera vez. Bajo la misma receta de Hechos 2:38. Nunca ha cambiado y nunca cambiará. Como la receta médica para una enfermedad. Él escribirá la receta para la enfermedad. Eso hace el doctor. Y si usted la lleva a algún farmacéutico de mala fama, y si él le pone demasiado antídoto, la medicina quedará tan débil que no le hará ningún provecho. Y si le pone demasiado veneno, lo dejará muerto. Tiene que ser elaborada exactamente conforme al médico. Y la receta del médico de cómo recibir el Espíritu Santo nos fue dada por el doctor Simón Pedro en el día de Pentecostés. Os daré una receta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la receta es para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La receta eterna. Moisés había tenido esta experiencia. Se fue allá a su tierra y empezó a decirles, me encontré con una columna de fuego. Estaba en una zarza ardiente y él me dijo que les dijera, yo soy el que soy. Ve allá, yo estaré contigo. Toma la vara en tu mano y sosténla sobre Egipto y todo lo que tú pidas, así será.
Pues probablemente algunos sacerdotes dijeron, ¡qué tontería! Pero cuando ellos vieron los verdaderos hechos de esto que se cumplieron, entonces ya no podían aguantar más. Sabían que él era el enviado de Dios. Entonces, si Moisés dijo que él había visto esto y testificó que era la verdad, entonces Dios estaba obligado, si esa es la verdad, a identificar y vindicar las palabras de aquel hombre como verdad. Eso es cierto. Si Jesucristo se paró allí y leyó eso aquel día, hoy se ha cumplido esta palabra ante vosotros, Dios estaba obligado a traer aquella palabra a cumplimiento. Nosotros nos paramos aquí esta noche y decimos que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Dios está obligado a probar que eso es así, porque es su palabra. Ahora, ¿qué se requiere? Se requiere fe para creerlo. Se requiere fe para creer su palabra, que efectivamente es la verdad. Noten lo que aconteció. Cuando Moisés sacó al pueblo, todos aquellos que le siguieron. Los que no le siguieron se quedaron en Egipto. Pero los que siguieron a Moisés, cuando pasaron por el Mar Rojo y salieron al desierto, entonces Dios bajó sobre el monte Sinaí. Esa columna de fuego incendió todo el cerro. Y de allí procedió una voz. Y Dios dio los 10 mandamientos. Moisés pudo haberse presentado ante la gente y dicho, hoy día se ha cumplido la escritura que yo les he hablado como su profeta. Hoy día. Les he dicho que tuve un encuentro con Dios allá en una zarza ardiente, en una columna de fuego. Y así dijo, esto te será por señal. Tú traerás ese pueblo aquí de nuevo a este mismo lugar. Y allí está Dios en la misma columna de fuego como les dije que estaba, suspendida ya sobre el cerro. Hoy se ha cumplido esta profecía. Aquí está Él para vindicar las cosas que les he dicho son la verdad. Dios, danos más hombres así, que sean honestos y sinceros y que digan la verdad. Para que Dios Todopoderoso pueda vindicar que su palabra todavía es la verdad. Permanece el mismo ayer y por los siglos. ¿Por qué no lo haría? Él prometió hacerlo. Josué pudo haber dicho lo mismo. El día cuando regresó a Cades Barnea, a donde había viajado tan lejos en el desierto. Ellos estaban dudando que la tierra fuera como Dios la había prometido. Pero Dios les había dicho que era una tierra buena, donde fluía leche y miel. Y Josué y Caleb fueron los únicos 2 que lo creyeron, de entre los otros 10 que salieron con ellos. Cuando regresaron, tenían la evidencia. Tenían un racimo de uvas que solamente podían cargar 2 hombres fuertes. Josué y Caleb pudieron haberse parado allí y dicho, hoy se ha cumplido esta escritura. Aquí está la evidencia que es una tierra buena. Seguro. ¿Por qué? Allí está la evidencia que es una buena tierra. ¿Dónde en Egipto pudimos hallar tales cosas como estas? No existían tales lugares. Pero hoy se ha cumplido esta escritura. Él pudo haber dicho lo mismo cuando profetizó. Y dijo que los muros de Jericó caerían después de darle la vuelta marchando 7 veces durante 7 días. 7 veces al día. Cuando marcharon alrededor de esa última vez, los muros cayeron. Josué pudo haberse parado y dicho, este día, el capitán supremo de las huestes de Jehová, que me dijo hace varias semanas que esto sucedería de esta manera, hoy se ha cumplido esta escritura. Y estaban las paredes derrumbadas hasta el suelo. Vamos, entremos y tomémosla, nos pertenece. Hoy se ha cumplido esta escritura. Maravilloso, los hombres de Dios se han parado por las cosas correctas. Israel, frente al río. Cuando poseyeron la tierra, pasaron al otro lado. ¿Cómo iban a lograrlo? Era el mes de abril. Las inundaciones venían por la nieve, porque la nieve se estaba descongelando allá en Judea. Oh, parecía que Dios era un general incompetente al traer a su pueblo por allí en el mes de abril, cuando el Jordán tenía más agua que en cualquier otro tiempo. Algunas veces quizás yo pudiera detenerme aquí si tuviera tiempo para darles un consejo. Puede ser que usted esté padeciendo de cáncer o esté en alguna enfermedad y usted pensará, pues, ¿por qué es que yo, siendo cristiano, me encuentro en esta condición? ¿Por qué estaré así si yo soy cristiano? A veces Dios permite que las circunstancias se oscurezcan tanto que usted no puede mirar hacia arriba, alrededor ni a ningún lado. Y entonces Él viene y lo provee de esa manera, para que usted entonces pueda decir, hoy se está cumpliendo esta escritura, lo que Él prometió hacer. Él permitió que los jóvenes hebreos caminaran hasta dentro del horno ardiente. Ellos dijeron, nuestro Dios nos puede librar de este horno ardiente, pero sin embargo no nos inclinaremos a tu imagen. Cuando salieron de aquel horno con el olor de fuego sobre ellos, o más bien sin ningún olor a fuego, pudieron haber dicho, hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando Daniel salió del foso de los leones, pudo haber dicho lo mismo.
Juan el Bautista, después de 400 años de enseñanzas eclesiásticas. Con razón, esa iglesia estaba en tal desorden en aquel tiempo. Cuando él apareció en el desierto, allá en el Jordán, él se pudo haber parado allí en la ribera, bien como lo hizo, y dicho, hoy día, esta escritura, Isaías 40, se ha cumplido. ¿Cómo podría detenerme yo aquí y decirle lo que me dijo aquel cura? Dijo, hijo, tú no terminaste ese mensaje. Le respondí, no diga nada. Él dijo, ¿usted me quiere decir que esos pentecostales no pueden ver eso? Dijo, no. Él me dijo, yo lo veo. Y un sacerdote católico me preguntó, ¿por qué no continuó? Le respondí, quédese tranquilo. Dijo, gloria a Dios, yo lo veo. Y para entonces el Espíritu Santo vino sobre su hermana carnal, sentada allá en la congregación, y ella se levantó hablando en lenguas desconocidas y dio la interpretación del propio asunto sobre el cual el cura y yo estábamos hablando en la plataforma. La iglesia entera, el lugar entero entró en un alboroto. Y eso se continuó comentando hasta en la convención de Oral Roberts la semana pasada, la semana antepasada. Y fue el tema principal de esa convención, de cómo ese sacerdote, bajo el Espíritu, reveló a una mujer, quien creo que era su hermana, lo que estaba sucediendo en la plataforma. Y reveló aquella cosa que estábamos ocultando. La hora en que estamos viviendo. Hoy se ha cumplido esta escritura. En este día han llegado las luces del atardecer y nosotros fallamos en verlas. Note, Juan dijo, en este día yo soy la voz de uno clamando en el desierto. Como dijo el profeta Isaías, preparad el camino a Jehová. Ellos no lo entendieron, dijeron, oh, tú eres el Cristo. Más bien, él respondió, yo no soy el Cristo. Dijo, ni aún soy digno de desatar la correa a sus zapatos, pero dijo, él está entre ustedes en algún lugar. Pues estaba seguro que él estaría allí. Él aparecería en su día porque Dios le había dicho que él presentaría al Mesías. Un día un joven vino caminando por allí, vio sobre él una luz, una señal, y entonces clamó, he aquí el Cordero de Dios. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. Seguro. El día de Pentecostés, Pedro se puso de pie y citó la escritura de Joel 2:38. Cuando todos estaban riendo de esa gente, no podían hablar en su propia lengua, estaban balbuceando alguna otra cosa. La Biblia dice lenguas repartidas. Repartida quiere decir lengua partida, no diciendo nada, solo balbuceando, comportándose como gente borracha. Todos dijeron, pues esta gente está borracha, mírenlos, fíjense cómo actúan, la manera de sus hombres y mujeres, están en desorden, dijo el grupo religioso de aquel día. Pedro se levantó en medio de todos ellos, dijo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén y en que habitáis en Judea, esto sea notorio que estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Serán los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hoy se ha cumplido esta escritura. Ciertamente, Lutero estuvo exactamente a tiempo. Wesley también estuvo exactamente a tiempo. Pentecostés estuvo exactamente a tiempo. Nada fuera de orden. Ahora, yo les pido que consideren la edad y el tiempo en que ahora estamos viviendo, con la palabra prometida para hoy. Si en las edades pasadas hombres pudieron decir, hoy esta escritura, entonces, ¿qué de la escritura para este día? ¿Qué fue prometido para este día? ¿Dónde estamos parados? ¿En qué hora estamos viviendo? Cuando el reloj está marchando, el reloj científico, 3 minutos para la medianoche. El mundo entero sufre de nervios. La iglesia está en una cama de inmundicia. Y nadie sabe dónde está parado. ¿Qué hora del día es? ¿Qué de la escritura para hoy? Las condiciones de la iglesia, o sea, las condiciones de la iglesia hoy. Y en el mundo, la política, nuestro sistema mundial está tan podrido como puede estar. No soy político, soy cristiano. Y no es mi asunto hablar de la política, pero solamente quiero decir que ambos lados están podridos. Yo voté una sola vez, fue por Cristo, y tengo que triunfar. El diablo votó en contra de mí, Cristo votó a mi favor, ahora el resultado depende hacia cuál lado doy mi voto. Estoy feliz por haberlo dado a favor de Él. Que el mundo diga lo que quiera. Yo todavía creo que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él lo probará. Ahora, ciertamente. El aumento en crímenes, en la delincuencia juvenil. Miren nuestra nación, en un tiempo la flor del mundo. Nuestra democracia fue formada allá y la Declaración de Independencia. Y la Declaración de Independencia fue firmada y tuvimos una democracia.
nuestros grandes antepasados y todo lo que ellos lograron, teníamos una gran nación. Pero hoy se está pudriendo y derrumbando y temblando y desapareciendo e intentando cobrarle impuestos al pueblo para conseguir dinero para mandar allá y así comprar la amistad de nuestros enemigos. Y luego ellos nos lo tiran en la cara. Una guerra mundial, 2 guerras mundiales y en camino a la tercera. Seguro, la política está podrida, corrupta, podrida hasta lo más profundo. Exactamente como dice Mateo 24 que sería. Nación contra nación y reino contra reino. Todas estas cosas acontecerían. Ahora, consideremos estas cosas. Muy bien, observen a otra. El incremento en investigación científica. Ahora, en una época solo para mi abuelo iba a ver a mi abuela en una carreta de bueyes. Pero hoy es un avión a propulsión. O hasta salir arriba en órbita al espacio. Es grandioso. ¿Quién dijo esto? Daniel 12:4 dijo, en el tiempo del fin la ciencia aumentará. Vemos la hora en que estamos viviendo. Noten bien ahora las condiciones del mundo, la condición de la ciencia. Noten nuevamente hoy día nuestro sistema educacional. Pero no traten de negar esto. Aquí tengo los recortes del periódico enseñando sexo en nuestras escuelas. A los alumnos jóvenes a tener relaciones sexuales entre ellos para saber si pueden aparearse en el mundo. Sí, señor. ¿Y qué tal entre el sacerdocio? Esta noche recibí un recorte del periódico allá de Los Ángeles, California, donde un grupo del clero, ministros bautistas y presbiterianos trajeron un grupo de homosexuales y practicaron la homosexualidad, diciendo que estaban procurando ganarlos para Dios. Cuando esa es una de las maldiciones de la hora, el sodomita, y la ley incluso los arrestó. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Nuestro sistema entero se ha descompuesto, desfondándose debajo de nosotros. Y el incremento de homosexualidad en los Estados Unidos que ha aumentado 20 o 30% desde hace un año. Piensen en eso. Hombres viviendo con hombres, exactamente como hicieron en Sodoma. Un incremento en el crimen, en la delincuencia juvenil. ¿En qué hora estamos viviendo? Hoy se ha cumplido esta palabra de profecía. El mundo religioso, la iglesia en sí. La iglesia llamada afuera, la que llamamos la iglesia llamada afuera, la última edad de la iglesia, la edad pentecostal de la iglesia. ¿En qué hora está? Está en la Odisea, como dice la Escritura. Hoy han bajado la guardia. Sus mujeres están medio vestidas, sus hombres están... Oh, es una cosa horrenda. Algunos de ellos están casados 3 y 4 veces y con eso forman la directiva de diáconos y cuanto más. Se han descuidado y permitido entrar la corrupción porque se han sentado en concilios y han tomado su lugar con el mundo. Y hoy tienen mejores edificios que nunca. En cierta parte, uno de ellos está construyendo un auditorio con un valor de 50 millones. 50 millones de dólares. Pentecostales, antes estaban allá en la esquina, hace 28 años, 25 años tocando un pandero. Pero nosotros, ¿por qué? Dice la Escritura en Apocalipsis 3 que eres rica. Dice, soy rica, me siento como una reina, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudado, y no lo sabes. Este día se ha cumplido esta Escritura ante vuestros... Mis amados hermanos, qué bueno haber escuchado esta porción del mensaje, la segunda parte que hemos escuchado hoy de este mensaje. Hoy se ha cumplido esta Escritura. Es bueno saber que Dios nos ha guardado para ver el cumplimiento de su palabra en este tiempo final. Hemos visto cómo Él, a través de las edades, ha enviado sus mensajeros, ha enviado cada creyente para aceptar la palabra de su día, y nos alegra saber que para este día final nos reservó a cada uno de nosotros para aceptar el mensaje de la hora, el mensaje de restauración, el mensaje de vida eterna que ha traído la restauración de la fe apostólica, y nos alegra que Él nos haya guardado para este día, para ser los receptores y quienes vivan el mensaje del tiempo final. Solo decirles, amados hermanos, que el tiempo está a la mano. Si hay un día en el cual debemos aferrarnos más al Señor, es hoy, ya que todo este alboroto que hay en las calles, todas estas confrontaciones, Israel en medio de un conflicto, todo es señal de que todo está a la mano. La venida del Señor está pronta.
El pueblo de Israel clama por su Mesías y creo que la novia a nivel general también está clamando por su Mesías. Como nos decía el Espíritu Santo en el mensaje anterior, la tierra está con dolores de parto. El mundo, el universo está con dolores de parto porque quiere dar a luz un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo es un sistema libre de corrupción, libre de muerte, libre de engaños, libre de tantas cosas sucias que hoy tenemos que confrontar y en las cuales a veces hasta nos vemos nosotros mismos arrollados por ellas, pero entonces esperamos un mundo nuevo, una tierra nueva, o más bien un nuevo sistema que gobernará la tierra, y ese será el reino de Jesucristo. Los invito, mis amados hermanos, a mantenernos firmes. Hoy más que nunca debemos mantenernos en esa ciudad de refugio donde podemos dejar salir toda presión que el mundo trata de ejercer sobre la humanidad. Él nos ha dado un lugar donde podemos dejar escapar la presión. Él nos ha dado un lugar de sustento, un lugar de sanidad. Mi oración, amados hermanos, es que nos mantengamos allí, que nos mantengamos firmes, aferrados a las promesas del Dios Todopoderoso. Bien, les deseo un feliz día. Espero que hayan gozado de lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Y mi oración, mi deseo es que tengan todos un feliz día, libre de sobresaltos y en la presencia del Señor. Vamos a orar y así dejamos este servicio, mas no la presencia del Señor. Padre de la gloria, hemos tenido la oportunidad de escuchar este mensaje en esta mañana. Queremos pedirte en esta mañana por cada uno de tus hijos, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, nos perdones nuestras faltas, nuestros errores y nos ayudes a continuar. Padre, aquellos que no han recibido ese bautismo del Espíritu Santo, mi oración es que tú se las des, ya que ese es el requisito, es lo que necesitamos en nuestros corazones para estar preparados para el rapto, ser llenos de ese Espíritu Santo, crecer, madurar y ser adoptados como hijos, Señor. Padre Celestial, queremos también interceder en favor de los hermanos que se encuentran enfermos, todos aquellos que están en una clínica, que están en un hospital, en el mundo entero, Señor, que han sido afectados por este virus que ronda la tierra. Que tu Espíritu Santo esté sobre ellos en esta hora y sea restableciendo la salud de cada uno de ellos, Señor. Creemos que tú sigues siendo el Dios sanador, el Dios que escucha la oración de tu pueblo. Creemos que tú sigues siendo Él, Señor. Padre Celestial, queremos pedirte por este día de labores de tus hijos, que tú bendigas su camino de cada uno de ellos y los ayudes. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, los propósitos de tus hijos en sus corazones, los ponemos delante de tu presencia. Tu pueblo de Israel, Señor, cada miembro de ese pueblo, ese pueblo que está allí reservado para irse contigo, Señor, los siervos ahí en la ciudad de oro. Padre, bendícelos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, guárdales. Todas las cosas las ponemos en tus manos, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Contentos de saludarles y esperando de que tengan un feliz día y una feliz semana en la presencia del Señor. Desde la ciudad de Montería los saludó su hermano en Cristo, Henry Macea. Dios les bendiga.